No solo el Camp Nou ha sido la casa del Barça. Antes jugó en el velódromo de la Bonanova, en el campo del Hotel Casanovas, en el de la carretera d'Horta, en el de la calle Muntaner, el de la calle de la Industria y el de las Corts, donde el Barça creció como gran club. Esta es su historia. El velódromo fue el primer campo del Fútbol Club Barcelona. Estaba situado cerca del actual Turó Park, entre las calles Valmajor, Reina Victoria, Valero y Modolell, entonces pertenecientes al municipio de Sant Gervasi de Cassoles, anexado a Barcelona en 1897. Se acordó la compra de un terreno de 500.000 palmos en la Bonanova. El presupuesto era de 30.000 pesetas y para su financiación se emitieron 400 acciones por un valor de 100 pesetas por acción. Se levantó en 1892 por iniciativa de la revista El Ciclista, órgano oficial de la Sociedad de Velocipedistas de Barcelona. Fue inaugurado para la festividad de la Merced de 1893. Durante un tiempo se abrió a otros deportes para rentabilizar la inversión. En él jugó el Barcelona durante solo 9 meses. El Barça compartía el campo con el Català Futbol Club. Si bien el Barça tenía estrechos lazos con la colonia inglesa, el Català Futbol Club los tenía con la escocesa. El primer partido de la historia culé se jugó el 8 de diciembre de 1899 en un encuentro contra un combinado de la colonia inglesa. Los jugadores de ambos equipos acabaron el partido a puñetazos. El árbitro expulsó a casi todos los jugadores. Al final el Barcelona ganó por 3-1. El escándalo fue tan grande que Gamper dimitió como capitán culé. Los pocos socios de la entidad se enfadaron tanto que, reunidos en asamblea, decidieron no jugar más con los escoceses del Català. Para rematarla, el Català Futbol Club llegó a un acuerdo con los propietarios del velódromo para quedárselo en propiedad. Y el Barça tuvo que buscarse un nuevo campo donde jugar. La directiva logró encontrar un terreno aledaño al lujoso Hotel de la Fuente Casanovas, ubicado cerca del actual Hospital de Sant Pau. El terreno era un tanto irregular, pero por lo menos los jugadores disfrutaron de un vestuario de lujo, el propio hotel. Tras un año jugando en ese campo, el Barça encontró un bancal de Can Sabadell en la carretera de Horta a Sagrera. La parcela tenía 180 metros cuadrados. Para mejorar las instalaciones, el club invirtió 1.000 pesetas. A su favor tenía que llegaba el tranvía. Estaba junto al Instituto del Dr. Ferran. El campo estaba delimitado por unas cuerdas sostenidas por estacas. Tras ellas se situaban los aficionados y los 140 socios sentados en sillas. El gerente del club y el mismo Gamper marcaban el campo con una regadera llena de tiza. El primer partido se disputó contra el Caliope. Gamper anotó el primer gol y los barceloneses se impusieron 4-0. 4 años se quedó el Barça en Horta y allí ganó su primer título oficial, la Copa Macaya, y el primer campeonato de Cataluña. El siguiente campo donde recaló el Fútbol Club Barcelona era popularmente conocido como el Camp de las Faves.
Estaba en el Eixample, muy cerca del Hospital Clínico y junto a la Facultad de Medicina, concretamente entre las calles Montaner, la actual calle París, la calle Casanovas y la actual calle Londres. Fue uno de los primeros terrenos de juego de la ciudad y presentaba mejoras respecto a los anteriores campos. Podía alojar hasta 8.000 espectadores. El Barça no fue el único inquilino del recinto, ya que en él disputaron sus partidos el Hispania y el Real Club Deportivo Español. En 1909, a iniciativa del ciclista belga Victor Turón, el estadio se convirtió en velódromo durante un año. Pasó a llamarse Velòdrom Parc d'Esports y en él se practicaron deportes como el hockey hierba y, como no, el fútbol. En 1923 se derribó y el Real Club Deportivo Español se mudó a Sarriá. El campo de la calle Industria estaba entre la actual calle París y las calles Urgel, Villarroel y Londres. Se le conocía popularmente como la Escupidera por sus pequeñas dimensiones. Podía acoger hasta 6.000 aficionados. Fue el primero en propiedad de los Blaugrana. Sus instalaciones eran muy modernas. En 1916 se le añadió una tribuna de madera de 2 pisos. Fue el primer estadio español con iluminación artificial. Se inauguró el 14 de marzo de 1909 y en él los culés estuvieron hasta 1922. Aquí el Barça vivió su primera época dorada. Durante su estancia en la calle Industria, el Barça sumó una cifra impresionante de campeonatos, con 8 títulos de Cataluña y 5 de campeón de España. Sus jugadores se convirtieron en mitos para los aficionados: Samitier, Paulino Alcántara, Emilio Sagi o el fantástico guardameta Ricardo Zamora. Los aficionados abarrotaban el aforo, incluso algunos tenían que sentarse en el muro del estadio, ofreciendo su trasero a quien lo mirara desde la calle. Ahí nació el mote culés para los forofos del Barcelona. Más de 100 años después, el perfil asimétrico del estadio sirvió de inspiración para el nuevo estadio de Johan Cruyff, hogar del Barça femenino, el Barça Athletic y el juvenil masculino. El siguiente campo del Barça estaba situado entre las calles Numancia, Travessera de les Corts, Vallespir y Marquès de Sentmenat. Y llegó a tener una capacidad final de 60.000 personas, más del doble que la inicial, que fue de 25.000. Fue el primer estadio de césped de la ciudad. Les Corts se construyó en un tiempo récord, en solo 3 meses. Fue inaugurado el 20 de mayo de 1922. En un partido frente al St Mirren escocés que acabó con victoria blaugrana por 2-1. Si el de la calle Industria fue el escenario del gran crecimiento social y deportivo del club, el de Les Corts, nombrado así por el barrio donde se ubicó, fue el de la consolidación. En los años 20, el Barça ya era un símbolo de catalanismo para la dictadura de Primo de Rivera. El 14 de junio de 1925, el club organizó un partido para homenajear al Orfeó Catalá contra el Júpiter, el equipo del Pueblo Nuevo, de marcado acento anarquista. Inicialmente, las autoridades no concedieron el permiso por tratarse de una manifestación de catalanismo, lo que provocó que una multitud se concentrara en Les Corts en acto de protesta. Las autoridades rectificaron y permitieron dicho encuentro.
Previo al encuentro, la British Royal Marine interpretó los himnos español y británico. El público abucheó la marcha real española y recibió con aplausos el God Save the King, lo que enfureció al régimen. El estadio fue clausurado 3 meses y Joan Gamper presentó su dimisión como presidente de la entidad. El Júpiter fue sancionado a 6 meses sin poder competir. La década de los 30 fue pésima para el club a nivel económico. Además, estalló la Guerra Civil Española. En los 40, para neutralizar el catalanismo del club, el régimen franquista impuso a Enrique Piñeiro y de Queralt como presidente. Este castellanizó el nombre del club, Club de Fútbol Barcelona, y modificó el escudo cambiando las 4 barras rojas por solo 2. Tan malos fueron esos años que el Barça estuvo cerca de bajar a la segunda división en 1942. A pesar de ello, en 1944 el campo de las Corts se amplió para poder acoger a 40.000 aficionados. Era el campo más grande de España. Mientras el Barça se iba haciendo grande, el campo de las Corts se iba quedando pequeño. Tras su cierre se entró en una larga etapa administrativa. Se tenían que recalificar los terrenos para levantar pisos. Había que construir un campo a la altura del club. En 1950 el presidente Agustí Montal Galopart adquirió los terrenos del actual Camp Nou. Cuatro años después se iniciaron las obras para inaugurarlo el día de la Mercè de 1957. En el nuevo estadio, dispuesto para las luchas deportivas que no pudieron conocer vuestros abuelos, va a bailarse la sardana. Los jugadores azulgrana salen de los vestuarios y saltan al nuevo terreno de juego por primera vez. La alineación inicial fue la siguiente: Ramallet, Olivella, Brugués, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Kubala y Tejada. La década de los 50 significó el renacer del club. En 1952, el eslovaco Ferdinand Ausic, cuñado de Kubala, entrenaba a una plantilla de estrellas. Kubala, Ramallets, Biosca, Segarra, Basora, César, Manchón. Conquistó la Liga, la Copa Latina, el Trofeo Martini Rossi y la Copa Eva Duarte. El Barça era ya un fenómeno imparable, más allá de toda connotación política o geográfica. El 2 de febrero de 1966 se derribó el campo de les Corts ante la presencia de cientos de barcelonistas que lloraron de emoción. El siguiente estadio fue el Camp Nou, pero su historia la veréis en otro capítulo. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. El terreno era un tanto irregular, pero por lo menos los jugadores disfrutaron de un vestuario de lujo en el propio hotel. El terreno era un tanto irregular, pero por lo menos los jugadores disfrutaron de un vestuario de lujo, el del propio hotel.
Si el de la calle Industria fue el escenario del gran crecimiento social y deportivo del club, el de las Corts, si el de la calle Industria fue el escenario del gran crecimiento social y deportivo del club, el de las Corts fue el de la consolidación. No se puede. Consolidación. Si el de la calle Industria fue el escenario del gran crecimiento, fue el de la consolidación. ¿Qué? ¿Otra vez? Consolidación. No olvides picar la can.